Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Martínez, soy pediatra de Costa Rica, soy el coordinador también del curso de actualización en pediatría 2024 y el día de hoy vamos a iniciar con el módulo número 2 de este curso. Para este módulo hemos escogido un tema que creo que es de suma importancia, sobre todo para aquellos médicos generales o médicos pediatras que están en un primer o segundo nivel de atención, donde muchas veces no es tan fácil tener acceso a una consulta pronta con un médico neumólogo pediatra. Por eso es que vamos a hablar hoy del manejo del asma desde el punto de vista del enfoque del pediatra general. Ahí están mis conflictos de intereses. Vamos a empezar diciendo, como una vez dijo Einstein, todo debe simplificarse lo máximo posible, pero no más allá de eso. Entonces vamos a tratar de simplificar este tema. Vamos a empezar con un paciente femenina de 6 años. Ella tiene antecedentes perinatales de que tuvo un parto por cesárea electiva en una clínica privada a las 37 semanas. Su Apgar fue de 8,8 y es producto de una gesta 2 para 2 abortos 0. Esta chiquitilla nació pesando 2.750 gramos, midió 46,5 centímetros y su circunferencia cefálica fue de 33 centímetros. Fue alimentada con lactancia materna exclusiva durante 22 días, luego se pasó a Enfamil, luego Enfamil Comfort, luego Enfamil AR, hasta que se dejó con Nutramigen hasta los 18 meses, pues se le diagnosticó una alergia a la proteína de la leche de vaca. Tiene antecedentes severofamiliares en un hermano de rinitis, la tía materna padece de dermatitis atópica y su padre fue asmático cuando era un niño. Tiene las vacunas al día y el antecedente patológico de haber tenido una bronquiolitis a los 9 meses de edad que se manejó en casa. Ella consulta por un cuadro de tos desde hace 5 semanas de predominio en la tarde y la madrugada. En 3 ocasiones ha asistido a urgencias donde le han aplicado nebulizaciones y ella consulta porque se resfría mucho. Desde hace 2 días la tos ha empeorado, por lo que anoche consultó a urgencias de clínica de la localidad donde le pusieron 2 nebulizaciones y una inyección, asumimos que fue dexametasona, y le egresaron con clorfeniramina. En casa ya tiene salbutamol y beclometasona que le han recomendado se ponga cada vez que se afecte, y en una ocasión tomó durante 30 días el Montelukast y ha utilizado varios ciclos de Broncovaxón para subir las defensas. Al examen físico tiene una temperatura de 36,5, una presión arterial normal, pesa 24 kilos y mide 118 centímetros. La nariz presenta edema de los cornetes y tiene además unas amígdalas grado 2. Y sus pulmones tienen una respiración ruda en este momento sin sibilancias. ¿Tendrá asma nuestro paciente? Bueno, esa es una pregunta importante e interesante a manejar y es que justamente esa es la base para un tratamiento adecuado. Vamos a empezar diciendo la definición de asma. Tanto la Comisión de Sangre y Pulmón del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos como la iniciativa GINA, la iniciativa global para el asma, GINA, han definido el asma bronquial como una enfermedad heterogénea que se caracteriza por presentar como sustrato anatomopatológico una inflamación crónica de las vías aéreas que determina como mecanismo fisiopatológico una hiperreactividad bronquial. Entonces, dos conceptos importantes. Hay una inflamación crónica de las vías aéreas y esta inflamación crónica es lo que determina que se presente la hiperreactividad bronquial. En nuestro país, acá en Costa Rica, y me imagino que en muchos otros lugares, los doctores Soto Quiroz y el doctor Soto Martínez han hecho revisiones y probablemente la más reciente, la del 2018, donde el doctor Soto Martínez reporta que los niños entre 6 y 9 años la incidencia de asma es casi del 24% y en niños más grandes es del 20%. Pero vean qué importante,
porque cerca del 40 y tantos por ciento de ambos grupos son riníticos y eso es un tema muy importante, pues somos un país muy alérgico con una incidencia también de eczema que no deja de ser nada despreciable. Si nosotros vemos la incidencia en América Latina, en esta publicación que es pues vieja ya, pero que sigue guardando sus similitudes, vemos como en nuestros países de Centroamérica tenemos una incidencia de asma en general bastante alta, ¿verdad? Y hay países como Cuba y Perú y Venezuela que reportan todavía niveles más altos de esta enfermedad, ¿verdad? Y pensamos que muchos de estos países pueden haber un subregistro de la misma. Ahora bien, ¿qué es importante saber con un paciente de asma? Bueno, que la gran mayoría de los pacientes de asma se pueden tratar efectivamente, logrando un adecuado control de los síntomas, evitando de esa forma que haya remodelación de la vía aérea y la declinación de la función pulmonar consecuente a esta. Ahora bien, se han descrito varios fenotipos de asma y voy a tratar de revisarlos rápidamente porque cada uno tiene características incluso importantes para el tratamiento. El fenotipo 1 es aquel que se conoce como asma alérgica, es la más fácil de reconocer y a menudo esta comienza en la niñez y está asociado usualmente con historial pasado y o familiar de enfermedades alérgicas, como son el eczema, la rinitis, las alergias alimentarias o bien alergias medicamentosas. Si nosotros hiciéramos un examen del esputo en estos pacientes con asma alérgica, antes de empezar el tratamiento, vamos a ver que hay abundante cantidad de eosinófilos. Y la característica de esos pacientes con asma alérgica es que generalmente responden bien al tratamiento con corticosteroides inhalados. El otro tipo es el asma no alérgica, en el cual en el perfil de esputo de estos pacientes va a ser básicamente neutrofílico, puede tener eosinófilos o contener unas pocas células inflamatorias llamadas paucigranulocitos. Los pacientes con asma no alérgica a menudo muestran una menor respuesta a corto plazo a los corticoides inhalados. Después tenemos el asma de inicio en la edad adulta, que si bien es un tema pediátrico, pero es importante reconocerlo, que es de inicio tardío. Algunos adultos, en particular las mujeres, van a presentar asma por primera vez en la vida adulta. Estos pacientes en general no son alérgicos y a menudo requieren dosis más altas de esteroides inhalados o son relativamente refractarios a los mismos. El asma ocupacional es un papel importante, juega un papel importante y debe descartarse en aquellos casos de asma de inicio en la edad adulta. Y el otro grupo que tenemos es el asma con limitación persistente del flujo de aire. Estos son pacientes con asma de larga duración que van a desarrollar una limitación del flujo de aire que es persistente o incompletamente reversible. Esto se cree que se debe a que ya existe remodelación de la pared de las vías respiratorias y que generalmente van a ser pacientes que no fueron tratados adecuadamente en sus inicios. Y un punto muy importante a tomar en cuenta es el asma con obesidad. Algunos pacientes obesos con asma tienen síntomas respiratorias prominentes y van a tener una poca inflamación eosinofílica de las vías respiratorias, van a tener una remodelación de la pared de las mismas. Entonces, estos pacientes es importante determinarlos, ¿verdad?, cuando son obesos. Ahora bien, ¿cómo yo establezco el diagnóstico? Bueno, para establecer el diagnóstico adecuado del asma hay que tomar en cuenta ciertas cosas que tenemos que evaluar. Definitivamente, como en todo en medicina, una adecuada historia clínica, así, sentarnos a tomar una adecuada historia clínica para poder determinar si nuestro paciente es o no asmático. Después va a venir el examen físico es determinante, ¿verdad? Para un diagnóstico y podemos hacer medidas de la obstrucción que existe de la vía aérea, como puede ser una espirometría que siempre va a ser preferida al flujo expiratorio, al pico de flujo expiratorio, ¿verdad? Es mejor y algunos test que son necesarios. Entonces nosotros vamos de acuerdo a estas cuatro cosas determinar si hay una baja probabilidad para considerar el diagnóstico de asma y
si es baja, buscar otro diagnóstico alternativo. Si tenemos una probabilidad intermedia de acuerdo a lo que hacemos, pues definitivamente considerar test alternativos. Y cuando tenemos una altísima probabilidad, no hay que hacer más exámenes, sino inmediatamente movernos a una prueba terapéutica. Ahora bien, ¿qué pasa si yo como pediatra o como médico de asistencia de niños que sospecho asma o incluso adultos no hago un diagnóstico adecuado? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque hay datos que nos dicen que la perspectiva de un pediatra puede llevar a un subdiagnóstico o un sobrediagnóstico de asma. Por ejemplo, el subdiagnóstico se da sobre todo en los países de más bajos ingresos, donde falta una infraestructura o una baja prioridad de la salud pública, donde las pruebas de diagnóstico no están disponibles y hay falta de acceso a la atención médica. Eso es lo que hace que ocurra un subdiagnóstico. Y hay un sobrediagnóstico, sobre todo cuando es muy común atención primaria, más del 50% de diagnóstico erróneo de asma en un análisis retrospectivo holandés. O sea, en un país de primer mundo, el 50% de los diagnósticos de asma eran erróneos. El otro problema es que muchas veces no disponemos de pruebas objetivas para confirmar la obstrucción variable del flujo de aire y esto nos pasa mucho. Y definitivamente se requieren mejores técnicas para confirmar la eficacia de los productos terapéuticos y dentro de ellos es importante el control de la adherencia al tratamiento. Ahora bien, vean qué importante esto. Esto lo que me mide es el incremento del FIB predictivo al minuto, ¿verdad? Con una media del 95%. Y acá tenemos los años de diagnóstico y que empezamos los esteroides inhalados. Vea que definitivamente y el inicio temprano de esteroides inhalados va de la mano con un aumento del porcentaje de FIB1 predicho, en tanto que el inicio tardío de los esteroides va relacionado a una disminución de este FIB1. Entonces, empezar a hacer el diagnóstico temprano y empezar el tratamiento temprano nos ayuda definitivamente a mejorar la función pulmonar. Ahora bien, ¿esto tiene un impacto? Pues claro que lo tiene. Vean, estos son los grupos de edades de 10 hasta 50 años. Acá tenemos el FIB1, ¿verdad? Para ver exactamente cómo está y la capacidad vital forzada. Entonces, vean qué interesante. Tenemos en este grupo los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en este grupo los pacientes asmáticos, en este grupo los asmáticos con remisión, en este grupo control. Vean que cuando yo tengo asmáticos en remisión, es muy similar a lo que vamos a tener en pacientes del grupo control, o sea, no va a haber una diferencia significativa en el FIB1 y en la capacidad vital forzada. En tanto que cuando ya tengo pacientes que han desarrollado enfermedad pulmonar obstructiva crónica, definitivamente está más bajo y también está bajo en aquellos pacientes que tienen asma. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo adicionales para que un paciente me desarrolle una limitación persistente del flujo de aire? Número uno, ser prematuro. Ese es un factor muy importante. Haber tenido bajo peso al nacer y definitivamente el aumento del peso infantil, ya sea extremo hacia abajo o extremo hacia arriba, es un factor de riesgo. Entonces, es importante evaluar la función pulmonar porque se ha visto que los niños con asma persistente pueden haber reducido el crecimiento de la función pulmonar y algunos están en riesgo de una disminución acelerada de la función pulmonar en la edad adulta temprana. Y eso creo que lo vimos en el gráfico anterior, definitivamente es importante tomar en cuenta esto. Ahora bien, ¿cómo yo ayudo a un niño a controlar el asma? Bueno, esto es como todo. Yo evalúo al niño, establezco que tiene, por ejemplo, asma, determino utilizar un tratamiento y evalúo cuál es el resultado del tratamiento. Entonces es una evaluación y un establecimiento, una determinación, un resultado continuo. Yo evalúo, identifico, intervengo. Entonces yo definitivamente esa es la forma en que yo puedo ayudar a mi paciente a hacer un tratamiento adecuado. Ahora, es importante evaluar cuál es el control de asma del niño. Eso definitivamente es algo que nosotros no podemos dejar de lado. Y para eso, a mí personalmente me gusta
esta prueba de control de asma. Es una prueba que tiene una sensibilidad del 70.5%, con una especificidad del 76%, con un valor positivo de predicción del 76% y un valor negativo del 70%. Entonces, esto nos ayuda a predecir el aumento de la terapia para el manejo del asma. Cuando lo comparamos con otros parámetros como son el óxido nítrico exhalado, la espirometría y otras pruebas. Entonces, definitivamente, el ACT, la prueba de control de asma, es muy útil y básicamente se correlaciona muy bien con las decisiones sobre el tratamiento en asma. Incluso se correlaciona mejor que, por ejemplo, que la espirometría o el flujo expiratorio medio o el óxido nítrico exhalado. Esto porque es mucho más sencillo, ¿verdad?, que hacer, y nosotros tenemos que cuando el ACT nos da menos de 20, se correlaciona mucho con una asma no controlada, ¿verdad? Y nos ayuda definitivamente con una estadística para determinar el cambio de la terapia. Ahora bien, una única medición del ACT nos permite valorar el control del asma, la predicción de las exacerbaciones y los cambios en las decisiones sobre el tratamiento. Por ejemplo, un puntaje menor de 19 se relaciona con el riesgo de uso de sistemas de emergencia y exacerbaciones a los 6 meses de tratamiento. Entonces, esto es muy importante. Básicamente puede ser esta hoja, y si nosotros tomáramos a nuestra pacientita, ¿verdad? Que con cada una de las preguntas vamos a ver que ella tiene un ACT de 14. Esta hoja existe y es muy a la mano, y a mí personalmente me encanta utilizar esta dirección electrónica que me va a pasar a esta página, ¿verdad? Donde nosotros vamos a seleccionar, digamos, el grupo de niños de 4 a 11 años. Tenemos 4 preguntas de la parte 1 y 2 preguntas de la parte 2, y nos vamos a ir a la parte 1 y ahí vamos a ir nosotros determinando de acuerdo a cómo esté el asma hoy, mal. Pues vamos a poner que está mal. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Con el ejercicio le molesta y no le gusta? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene tos por el asma? Sí, a veces. Y la otra pregunta es, ¿se despierta entre la noche? Sí, a veces. Entonces vamos a ir a la siguiente pregunta, ¿verdad? Que es la parte 2. Entonces eso lo hacen con los papás. ¿Cuántos días, por ejemplo, tuvo síntomas de asma durante el día? Vamos a poner que 11 a 18. Ponemos la siguiente pregunta, ¿verdad? Que nos va a ayudar. ¿Cuántos días tuvo silbido? Voy a poner que de 4 a 10. Voy a la siguiente pregunta y durante las últimas 4 semanas, perdón, ¿cuántos días se despertó? Vamos a poner que de 4 a 10 y veo el resultado. Y el resultado, ¿verdad? Dice que sugerimos que se haga el test nuevamente, ¿verdad? Vemos las preguntas y vamos a tener un resultado que definitivamente no es el más adecuado para nuestro paciente porque tiene una puntuación de 14. Entonces es muy importante que nosotros tengamos estas herramientas para ver qué tan controlado está nuestro paciente. Ahora bien, ¿cuál es el nivel de control de asma y utilización del sistema de salud en Latinoamérica? En esta encuesta, ¿verdad?, que se publicó en Lancet, en Allergy en el 2013, es una encuesta telefónica estructurada de base poblacional donde se utilizó un muestreo estratificado por zona geográfica de 5 países. Eran 2.168 niños de mayores iguales a 12 años con el diagnóstico de asma y tratamiento en las últimas semanas. Básicamente, vean qué interesante, solamente el 7% estaban bien controlados. Un porcentaje de niños visitaban emergencia con un control parcial o sin control, y otro grupo con un control parcial que era con unos radios de 2.1 estaban con control parcial y eran hospitalizados, y el otro grupo de 5.4. ¿Qué eran las características de este grupo? Aquí ya la podemos ver, ¿verdad? De esos 2.168, solo 151 estaban bien controlados. 1.227, que era el 57%, estaba mal controlados y el 36% no estaban controlados. Entonces, dentro de esto y otras alternativas que yo puedo utilizar es una espirometría. Ahora, ¿cuánto yo debo realizar o considerar que un neumólogo pediatra le haga una espirometría a un paciente mío? Bueno, aquí tengo que tomar en cuenta la función pulmonar que debe evaluarse al momento del diagnóstico o al comienzo del tratamiento.
Después de 3 a 6 días, 6 meses, ¿verdad? De tratamiento con el controlador para evaluar el mejor flujo respiratorio personal del paciente y periódicamente después de eso. Ahora, en la mayoría de los adultos la función pulmonar debe registrarse al menos cada 1 o 2 años. En pacientes de mayor riesgo, en niños según la gravedad y el curso clínico. La espirometría también puede ser útil, ¿verdad? Para evaluar el control del asma. Por ejemplo, cuando tengo un porcentaje de FIB1 bajo con respecto al predicho, esto nos va a identificar aquellos pacientes en riesgo de desarrollar exacerbaciones de asma y es un factor de riesgo para la disminución de la función pulmonar. Ahora, cuando yo tengo un paciente con un FIB1 normal o alto, con síntomas respiratorios, especialmente sintomáticos, eso me obliga a buscar otras causas alternativas al asma, o sea, probablemente no es un asma. Y si hay una reversibilidad persistente, probablemente es un asma no controlado. Ahora bien, en la práctica clínica, ¿cómo es el uso de la espirometría? Bueno, se ha visto que es subutilizada. Por ejemplo, una encuesta a gran escala en la Unión Europea de 29 países se reveló que más del 50% de los pacientes asmáticos nunca se les ha realizado una prueba de función pulmonar. Y solo 1 de cada 3 pacientes tuvo una prueba de función pulmonar durante el año pasado. Y que el uso regular de un medidor de pico flujo fue extremadamente bajo en todas las regiones. Y es que la flujometría como control de asma moderada severa es importante, sobre todo después de iniciar los corticosteroides inhalados, ¿verdad? Definitivamente debo buscar el mejor pico forzado personal, esto con dos lecturas diarias, y se alcanza el promedio entre las 2 semanas. Este flujo respiratorio medio promedio continúa aumentando y la variabilidad diurna de este mismo va a continuar disminuyendo durante aproximadamente 3 meses. La variación excesiva significa control subóptimo y aumento del riesgo de exacerbaciones. Y a largo plazo es importante que vamos a ver estas alteraciones en los niños con asma severa. Ahora, es importantísimo que nosotros junto con los padres establezcamos cuáles son las metas del tratamiento que tengo para el niño, ¿verdad? En este caso. Entonces, hay principios claves para el manejo que están basados en el control. Número 1, bueno, ya lo mencionamos, establecer cuáles son las metas del tratamiento con los niños, los padres y el médico. Es importante tener unos objetivos a largo plazo del manejo del asma. Uno es controlar y que el niño pueda tener actividades normales y la otra es minimizar el futuro riesgo de exacerbaciones y eso es básicamente lo que las guías GINA tratan de hacernos ver. Y es importante saber responder esta pregunta. Doctor, ¿me lo va a curar? Es importante que nosotros siempre en asma hablemos de control, no de curación. Ahora bien, hay objetivos clave en el manejo del asma en los niños. Número 1, tener un diagnóstico temprano y correcto, saber controlar o poder controlar los síntomas y tratar de mantener un tratamiento para mantener la salud pulmonar desde la infancia hasta la edad adulta. Entonces es importantísimo que nos sentemos con los padres y con el niño y les informemos, ¿verdad? Una vez que nosotros tengamos confirmado el diagnóstico de asma bronquial, es importante notificárselo a la familia, evitando utilizar palabras sustitutas como bronquitis obstructiva, espasmo bronquial o bronquitis alérgica. Es importante que le expliquemos las características y formas clínicas del asma bronquial, así como que informemos respecto al grado de severidad del cuadro clínico del niño. Es claro que hay que explicar los distintos tratamientos disponibles e informar a los padres con respecto a cuál es el pronóstico de la enfermedad de su hijo. Debemos detallar claramente cuáles son los objetivos que nos proponemos alcanzar con el tratamiento. Y definitivamente el número 1 es conseguir el control de los síntomas y prevenir las crisis. El otro punto importantísimo, otro objetivo es lograr una actividad física normal, o sea, que el niño pueda realizar deportes, de tratar de mantener una función pulmonar lo más cercano posible a la normalidad y como todo tratamiento, evitar los efectos adversos de la medicación. Ahora bien,
Es importantísimo desde el primer momento que informemos cuál va a ser el manejo de las crisis y que nosotros le enseñemos a esos padres a reconocer cuáles son los signos precoces de deterioro de la enfermedad, como son la aparición de tos seca, la taquipnea, las sibilancias y los signos de mayor severidad como son el tiraje, la cianosis, la dificultad para caminar, hablar, la excitación que el niño tiene o bien la somnolencia. También tenemos que tener claro que ellos sepan cómo actuar en caso de una exacerbación, recalcarles la importancia del inicio precoz de la medicación broncodilatadora y la necesidad de una rápida consulta en caso de no revertir el cuadro a fin de evaluar la indicación de corticoides orales o parenterales. También nosotros debemos, junto con los padres, identificar los pacientes que son lábiles, por ejemplo, que tuvieron episodios previos agudos muy severos y saberlos entrenar para el adecuado manejo de la emergencia. Entonces, es importante que toda esta información se la demos por escrito, porque recordemos que puede ser que ahorita lo tengan claro, pero si esto se presenta en 2, 3 meses, hayan olvidado qué deben hacer. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para que no haya una buena evolución, haya una pobre evolución del asma? Bueno, número uno, el asma que no esté controlada. Eso es claro. Y los factores de riesgo adicionales, incluso si el paciente tiene pocos síntomas, son el alto uso de beta estimulantes de acción corta. Por ejemplo, que se utilice más de 3 botes por año. Tener más de una exacerbación en los últimos 12 meses. Cuando tenemos un bajo FIB1, porque esto habla de una mayor reversibilidad broncodilatadora. Definitivamente la técnica incorrecta del inhalador y la mala adherencia influyen, así como lo hace el tabaquismo, la obesidad, la rinocinositis crónica, el embarazo o la eosinofilia sanguínea. También cuando hay un óxido nítrico exhalado alto en adultos con asma alérgica que toman esteroides inhalados o si alguna vez ha sido intubado por el asma es otro factor de riesgo. Ahora bien, también es importante que determinemos cuál es el tratamiento más apropiado y cuál es el método de administración más apropiado. Esto es vital para obtener éxito en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, vean qué importante, porque en esta publicación de hace algunos años de una revista chilena que se presentó en un congreso, vean lo que ocurre. ¿Cuál es la adherencia de asma en los centros especializados en Latinoamérica? Vemos que el 56% no están adheridos al tratamiento y el 44% sí que es niveles, pues no son los óptimos, ¿verdad? Para pacientes asmáticos. Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen este cuadro? Yo sé que es un poquito cargado, pero es importante tomarlo en cuenta. Es incluso viejo, pero sigue teniendo mucha validez. ¿Cuáles son los factores que influyen en el cumplimiento del tratamiento del asma? Bueno, existen factores relacionados con el tratamiento farmacológico y factores no relacionados con los medicamentos. Vean qué interesante. Problemas o temores con los aparatos inhaladores. Esto es típico. Si le ponemos esquemas muy complicados, va a ser difícil. Los efectos colaterales, ya sean reales o imaginarios, que el paciente reporte. Hay definitivamente un temor irracional a los corticoides y a los broncodilatadores, eso lo vivimos todos los días. La otra es que tenga excesiva confianza en los broncodilatadores y los abandone. Muchas veces esto es importantísimo. No sé cuántos pacientes les llegan a ustedes que están poniéndose beclometasona en la crisis y te dejaron el salbutamol olvidado. Eso hay una confusión. La otra es que muchas veces hay un rechazo a la administración crónica y permanente de los medicamentos y eso hace a la gente abandonar o incluso buscar terapias alternativas que no tienen ninguna evidencia. Definitivamente el gusto de los fármacos o el costo elevado de los mismos y cuando tenemos dificultad para que el paciente pueda acceder. Pero hay dos relacionados a los medicamentos, por ejemplo, subestimar la severidad de la enfermedad, ya sea por parte del paciente o por parte del médico. El no saber determinar o percibir cuáles son los signos de deterioro pulmonar, error en la interpretación de las indicaciones, por eso es que es importante darlas por escrito. Han tenido experiencias previas negativas y eso le puede pasar a muchos pacientes. Hay indiferencia o falta de compromiso de los cuidadores. A veces hay mucha ansiedad, hay rebeldía, enojo, especialmente en los
los adolescentes, a veces no hay un apoyo bien social o familiar. Existen factores culturales, creencias, miedos o fantasías. Miedo a la discriminación porque se siente mal por ser asmático. Y una vez más, confusión entre control y curación de la enfermedad. Si nosotros vemos esto, vamos a tener muy claro que nosotros somos los llamados, el médico, desde el primer día que diagnosticamos asma, a aclarar todas estas dudas en nuestro paciente. Ahora bien, definitivamente la punta de lanza en la terapia del manejo del asma es la terapia inhalada, ¿verdad? La terapia en aerosoles. Entonces, ¿qué es un aerosol? Bueno, es la suspensión de partículas pequeñas de menos de 100 micrones en un gas. Entonces, por lo tanto, estas se van a utilizar para transportar medicación a las vías aéreas. Por eso se utiliza el aerosol. Son partículas muy pequeñas que utilizamos para transportar el medicamento. ¿Cuál es la ventaja de la terapia en aerosol? Bueno, que se administra directamente sobre el sitio de acción, acá lo vemos, sobre la vía respiratoria. Tiene un inicio de acción mucho más rápido que el oral, se ocupan mucho menos dosis, por ejemplo, usualmente un inhalador de salbutamol tiene 200 microgramos por disparo, entonces nosotros vamos a estar mucho menos dosis que dar, por ejemplo, 5 miligramos de un jarabe con salbutamol. Se absorbe menos sistémicamente y hay mucho menos efectos colaterales, contrario a lo que muchas veces los padres o los mismos pacientes consideran. ¿Qué desventajas puede tener la aerosol terapia? Bueno, que no todos los sistemas son aptos para todos los pacientes. Es la forma en que inhale cada uno es diferente. Muchas veces requiere una coordinación que lo hace difícil y justamente esa es la ventaja de utilizar el aerocámara o el espaciador para administrar el medicamento, porque no tengo que tomar no tiene que haber una coordinación del niño, sobre todo si es un niño pequeño para utilizarla. La otra cosa es que no son intuitivos. Bueno, hay dudas. Mucha gente piensa, mira, no recibí nada, no me llegó nada, ¿verdad? Esto es claro, ¿verdad? Los pacientes y muchos médicos desconocemos los aspectos de las técnicas, ¿verdad? Y esto lleva a determinar fracasos terapéuticos en no utilizarlo adecuadamente. Entonces, ¿cuál es el problema que enfrenta el paciente pediátrico con respecto al tratamiento controlador? Bueno, número uno, la pobre adherencia. Y esto va a estar marcado, vemos que es un círculo, porque hay un pobre entendimiento parental de los beneficios e importancia del medicamento. Hay un mal uso del medicamento, ¿verdad? Como no hay síntomas, se detiene la medicación, no se trata sobre todo la inflamación que es crónica. Muchas veces el niño se niega que le administre el medicamento. Los padres tienen miedo a los efectos adversos que puedan tener los corticosteroides y existe dificultad para el uso del dispositivo, eso es claro. Entonces, hay tendencia para ciertas mentalidades conductuales, ¿verdad? Simplemente olvidando, encontrar inhalables inconvenientes y molestos, tomando solo cuando se necesita, miedo a ser objeto de burla o la vergüenza. Todos estos factores definitivamente son una piedra de tropiezo para el tratamiento contra los de asma. Entonces, ¿qué ventaja? Y si vemos una vez más, casi todas tienen que ver con cómo utilizarlo, cuáles son las ventajas o cuál es el objetivo de los espaciadores. Bueno, el espaciador nos va a ayudar a disminuir el depósito orofaringio y esta forma va a aumentar la eficiencia, va a aumentar la eficacia y va a disminuir los efectos colaterales. La otra cosa es que nos va a evitar la necesidad de coordinación, como vimos anteriormente, lo que nos asegura una correcta administración y va a disminuir la variabilidad de las dosis. Entonces, básicamente, ¿qué factores influyen? Bueno, vean qué importante. El tipo de espaciador. No todos los espaciadores son iguales, no todos tienen la misma electrostática de los materiales y algunos hacen que se pega. Yo recuerdo cuando empezó a hablar de esto, que usábamos botellas de bebidas gaseosas cortadas, pero ese plástico hacía que mucho del medicamento se pegara en él, ¿verdad? La otra cosa es, hay tipos y materiales de las válvulas de resistencia. Definitivamente la administración, aquí lo estamos viendo muy bien cómo es la administración, donde debe haber una hermeticidad en la mascarilla, ¿verdad? Con respecto a la cara,
sea, que no hayan fugas, ¿verdad? Es importante el patrón de aplicación. Generalmente vamos a disparar el inhalador y vamos a contar 10 mentalmente o en voz alta, y eso va a hacer que el niño respire 5 a 6 veces y asimile el aerosol y por ende el medicamento. Dependiendo de las dosis que tengamos que repetirlo, pues lo vamos a hacer 3, 4, 6 dosis dependiendo de la edad, o 1 o 2 veces dependiendo del medicamento en este paciente. Ahora bien, vean qué pasa con el uso incorrecto de dispositivos, que es muy común en niños, pero es peor con algunos dispositivos. Vean, esto es el uso correcto. Cuando yo uso el presurizado, ¿verdad? De dosis inhalada, con espaciador, vean que el uso correcto es 70%. Sin espaciador llega prácticamente al 34, 36%, ¿verdad? Sobre todo cuando los niños son pues son pequeños y no saben inhalar. Como es el polvo seco, véanlo acá en esta otra publicación, que es muy parecido los resultados. Entonces, es improbable que los pacientes usen los inhaladores correctamente a menos que reciban instrucciones claras, incluida una demostración física, y que se controlen regularmente sus técnicas. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las causas de mal uso de este tipo de preparaciones, ya sea el polvo seco o el de dosis de aerosol? Bueno, la preparación, que no hacemos una expiración total, no coordinamos la inhalación con la liberación del medicamento. Algunas veces se hace una respiración lenta y profunda y otras veces mantiene la respiración. Y desde el otro punto de vista, los de polvo seco, pues definitivamente todo esto que vemos acá, esto lo usamos poco en niños, pero la preparación, la expiración total, la inhalación de los labios sobre la boquilla, la respiración enérgica profunda o mantener la respiración son los errores más comunes. Entonces, es importantísimo que nosotros tomemos tiempo para explicarle a nuestro paciente cómo hacer. Debo estar listo para preparar adecuadamente, sacudir el dispositivo y conectarlo. Vean que eso lleva el 33% del tiempo. Es importantísimo que el paciente exhale y selle la cámara con los labios, como vemos acá, que es un 34%, y vamos a disparar y vamos a permitir que el niño haga de 4 a 5 respiraciones lentas y profundas para mantener la respiración. Esos son los factores más importantes. Y esto es relativamente sencillo, y si nosotros dedicamos tiempo con el paciente, vamos a obtener muchos mejores resultados. Es clarísimo, ¿verdad?, que la educación mejora la técnica inhalatoria. Esto es lo que son los scores de la técnica inhalatoria antes y después de la educación. Vean en este grupo de 1 a 12 años y en este grupo de 2 años y medio a 13, cómo el score de técnica mejoró estadísticamente significativo cuando nosotros invertimos tiempo en educar y en demostrar cuál es la forma correcta. Yo por lo menos cuando hago eso siempre digo al papá, vaya, compre la aerocámara, vaya, compre el inhalador, venga y vamos a utilizarlo, y definitivamente vamos a ver. Y es importante que ese espaciador tenga válvula. Definitivamente eso hace una grandísima diferencia. Ahora vean, acá lo vemos, me adelanté. ¿Cuáles son las diferencias de un espaciador sin válvula o una aerocámara de contención en niños con obstrucción bronquial? Entonces este grupo argentino prueba el FIP-1 después del salbutamol de 100 microgramos, utilizando la aerocámara y utilizando el Aeromed, que es la cámara que no tiene válvula. Vean que la variación, el porcentaje de variación en el grupo que utilizó la aerocámara con válvula fue el 26%, un 10% más que aquel grupo que utilizó la que no tiene válvula con una P estadísticamente significativa. Ahora, ¿cuál es la eficacia, nuevamente en esta misma publicación, de las aerocámaras y los espaciadores sin válvulas en el tratamiento con corticoides inhalados en lactantes con factores de riesgo
para desarrollar asma. Entonces eran niños menores de 2 años con obstrucción bronquial recurrente, cuyos padres tenían asma y o dermatitis atópica, y el tratamiento fue propionato y fluticasona 125 microgramos 2 veces al día durante 6 meses. Entonces, ¿cuáles fueron los días libres de enfermedad comparando la aerocámara con válvula versus el espaciador sin válvula? Y vemos que fue de un 90% comparado con un 80%, con una P estadísticamente significativa a favor de cuando utilizamos una aerocámara con válvula. Entonces vemos como el medicamento puede ser muy bueno, pero si yo no utilizo la técnica adecuada, no voy a lograr el control de mi paciente. Ahora, acá se compararon cuáles fueron las exacerbaciones en pacientes con aerocámara con válvula y pacientes con espaciadores sin válvula. Y vemos que las exacerbaciones en este grupo con aerocámara con válvula fue 2,6 versus 3,9 en los espaciadores sin válvula, con una P estadísticamente significativa. Entonces, una vez más, es importantísimo el medicamento, pero la técnica de aplicación del mismo y el dispositivo con el que lo aplique. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones de diferentes dispositivos? Bueno, eso va a depender mucho. En general, yo prefiero siempre todos que tengan su mascarita, ¿verdad? Sin embargo, algunos prefieren el espaciador sin máscara y otros prefieren, ¿verdad? El espaciador con el espaciador sin máscara o bien el polvo seco, ¿verdad? Esto es importante que para que haya una buena práctica clínica debemos capacitar cuidadosamente, debemos hacer verificaciones técnicas regularmente y debemos utilizar el dispositivo de presencia del niño. Por ejemplo, yo tengo pacientes de 11, 12 años que pueden utilizar el dispositivo de polvo seco, pero ellos prefieren seguir utilizando el aerosol con un espaciador porque sienten más seguridad de que están recibiendo el medicamento. Ahora bien, comparado con los adultos, los niños tienen una baja capacidad inspiratoria. Entonces, eso es lo que nos debe a nosotros hacer escoger cuál es el mejor dispositivo, ¿verdad? Y vemos que definitivamente va a ser para la mayoría de los niños el aerosol comparado con los dispositivos de disco, con los turbohélidos o los easyhaler, donde es menor y eso debe requerir mucha entrenamiento si decidimos utilizar uno de otro tipo. Ahora, cuando nosotros comparamos y vemos cuáles son el uso de medicamentos para agregar los síntomas del asma en una zona del Asia y del Pacífico, en esta iniciativa global, nosotros vamos a ver, vean qué interesante, que lo que se utiliza más son los broncodilatadores de acción rápida, ¿verdad? Y en menor grado el tratamiento preventivo. O sea, eso nos quiere decir, perdón, que a mayor severidad, menos tratamiento preventivo. O sea, entonces, eso es, o sea, que a mayor presentación severa es porque utiliza menos el tratamiento preventivo. Esta publicación es muy interesante porque ella nos dice cuánto es, cómo es la mortalidad, o sea, por asma comparado con el uso de corticosteroides. Y vean que a menor uso de esteroides inhalados o de canister o de pues, bombitas, mayor mortalidad, y a mayor uso, menor es la mortalidad, prácticamente llegando a cero. Entonces, definitivamente, esto es importante y era un grupo de 5 a 44 años los que se vio. Entonces, el tratamiento preventivo con esteroides inhalados, como dije anteriormente, es la punta de lanza en el manejo del asma. Y hay dosis variables, ¿verdad? Tenemos beclometasona, tenemos budesonida, existe ciclesonida, fluticasona y mometasona. En la mayoría de nuestros países lo que tenemos es beclometasona, budesonida y fluticasona. Y vamos a ver qué son dosis bajas. Por ejemplo, un niño menor de 5 años, una dosis baja es de 100 microgramos, igual de budesonida, de fluticasona 50 y mometasona 100. En niños de 6 a 11 años, una dosis baja es de 100 a 200 de beclometasona, de 100 a 200 de budesonida y de 80 ciclesonida y fluticasona 5 a 100. Voy a centrarme en los tres que tenemos en mayor cantidad. Y dosis bajas en mayores de 12 años son 200 a 500 de beclo, 200 a 400 de budesonida y 100 a 250 de fluticasona.
Dosis moderadas, vean que ya aumenta definitivamente, ¿verdad? Y podemos llegar en un niño, por ejemplo, de 6 a 11 años a usar de 200 a 400 microgramos de budesonida o 100 a 200 de fluticasona, y aquí vemos la dosis de betametasona, y las dosis altas generalmente van a ser de budesonida, de beclometasona más de 400 y de fluticasona más de 200 en niños de 6 a 11 años, y en mayores de 12 años van a ser de 1000, 800 y 500 respectivamente. Entonces vamos a ver que esa dosis diaria va a variar de acuerdo a la edad, y cuando las guías nos hablan de dosis bajas, dosis moderadas o altas, justamente esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, es importante también con los beta 2 agonistas, los de acción corta y los de acción prolongada. Vean qué interesante, este es un gráfico muy, muy importante. Vean el comienzo de acción comparando salbutamol, salmeterol y formoterol. El salbutamol tiene un inicio de acción de 1 a 5 minutos. Y vean qué interesante, el formoterol también, de 2 a 5 minutos. En tanto, el salmeterol es más lento en su inicio de acción. De ahí que muchas guías, incluyendo la GINA, ya están recomendando la terapia para el paciente, ¿verdad? La terapia de acuerdo a sus síntomas, cómo se siente, y lo utilicen de esa forma. E incluso yo personalmente he utilizado muchas veces la mezcla de formoterol con budesonida, que los tengo en pacientes como control, de 1 a 2 veces más de la dosis de mantenimiento para las crisis que no son muy fuertes. Y es justamente por este inicio de acción tan rápido. La duración es de 3 a 6 horas, de 8 horas del formoterol y de 12 horas del salmeterol. Las indicaciones, pues básicamente el salbutamol es la exacerbación, del salmeterol es el asma no controlada, y el formoterol tiene la indicación asma no controlada y en las exacerbaciones. El modo de uso va a ser según necesidad, ¿verdad? El salbutamol, el salmeterol 2 veces por día y el formoterol 2 veces al día, o según la necesidad se puede utilizar como mencioné anteriormente. Ahora bien, cuando nosotros comparamos, porque en pediatría tendemos a utilizar mucho los inhibidores de leucotrienos, hay estudios como este Cochrane, ¿verdad? Donde ellos ven que cómo es la comparación de monoterapia con esteroides inhalados versus antileucotrienos en niños y en adultos, y vemos que la superioridad en eficacia es particularmente marcada en aquellos sujetos con obstrucción moderada, y que la corticoterapia inhalada es la monoterapia de preferencia. Los antagonistas de los antileucotrienos como terapia de mantenimiento intermitente para sibilancias episódicas en niños. Hay 5 estudios, ¿verdad? Vean, 3.741 preescolares. No hay evidencia de beneficio en términos de reducción de eventos sibilances, y hay pocos estudios de baja seguridad de la calidad de la evidencia. Entonces, en realidad, esto hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, cuando nosotros vemos los resultados de la terapia controladora que incluye esteroides, vean qué interesante, esta es el número de canistas de esteroides inhalados por año. Esto es la tasa, ¿verdad?, de mortalidad para el asma. Y esto vamos a ver que definitivamente a mayor cantidad, pues menor mortalidad, ya lo vimos anteriormente. Y esto es el número el valor del índice, básicamente desde el punto de vista de asma, de costo, etcétera, y vemos definitivamente que la terapia es efectivamente costo beneficiosa en estos pacientes, ¿verdad? Entonces, el tratamiento con esteroides inhalados reduce las muertes relacionadas con asma y los ataques de asma. Y las guías GINA, pues, nos recomiendan lo que vimos anteriormente: revisar al paciente, evaluar y ajustar. Y ese es el ciclo, ¿verdad? Que va a ver los síntomas, las exacerbaciones, los efectos secundarios, la función pulmonar, cómo está el diagnóstico, confirmarlo, ver si hay algunos otros factores de riesgo, etcétera, para tomar en cuenta. Entonces, las guías GINA, básicamente en estas guías del 2023, van a darnos un tratamiento por pasos. Creo que todo lo hemos visto en algún momento. Tal vez algunas cosas importantes, ¿verdad? En el paso 1, esteroides inhaladas a dosis bajas, ¿verdad? Y cada vez que tome el SABA. Y considerar, pues puede ser necesario, es el esteroide a dosis bajas diarias. En el paso 2 vemos que está la dosis de corticosteroides inhalados a una
dosis baja, ¿verdad? Ya vimos los dosis de rango de dosis de los niños, o bien considerar un antineucotrienos o esteroides inhaladas bajas siempre que se tome el SABA. Y después aquí empiezan a haber algunas diferencias en el paso 3. Los esteroides con LABAs, o sea, con beta 2 de acción prolongada a dosis bajas, o esteroides a dosis intermedias, o bien la utilización del esteroide más formoterol, en este caso budesonida más formoterol, de mantenimiento y de rescate, que es la terapia MART, ¿verdad? Que hablamos anteriormente, o bien esteroides bajos. Entonces, nosotros vamos por pasos, ¿verdad? Y quizá aquí lo más importante es la introducción de esta terapia MART con budesonida y formoterol en los niños de 6 a 11 años, pues ya como último recurso vienen otra serie de cosas, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Y en los adolescentes y adultos, pues sí hay cosas importantes a tomar en cuenta, como es la inclusión en este grupo, en el paso 3, ¿verdad? De el esteroide inhalado con formoterol, la budesonida con formoterol en prácticamente todos los pasos del manejo, sin dejar de lado también la mezcla de fluticasona con salmeterol. Quisiera, para terminar, hablar un poquito del manejo de la crisis y gracias al doctor Fabricio Sevilla y la doctora Helen Jiménez, allá del Hospital Anexión, que hicieron un compendio, pues estas son las guías de manejo del Hospital Nacional de Niños, pero ellos hicieron un compendio de las mismas y con permiso de ellos voy a presentarlos y de paso agradecerles por su excelente trabajo porque nos tienen todos muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener un paciente con una crisis de asma aguda que tenemos que determinar si es leve o moderada, si es grave o si amenaza la vida. Leve a moderada está alerta, está taquicárdico, taquipnéico con saturaciones mayores de 91. Grave ya tenemos, no logra decir frases, utiliza músculos accesorios, hay taquicardia y una taquipnea y saturación de menos de 90. Y el que amenaza la vida, pues hay una alteración importante en su cuadro y es un tórax totalmente silente. Entonces, el manejo inicial, y esto me interesa mucho, vean qué interesante, porque tanto en el asma leve a moderada como en la grave, nosotros tenemos dos opciones terapéuticas. Una, que es la que yo personalmente más estoy utilizando, que es el salbutamol inhalado con espaciador. En los niños de 1 a 5 años, 4 inhalaciones, y en los niños mayores de 2 años, también de 5 años, perdón, 6 inhalaciones con espaciador, o bien utilizar el salbutamol inhalado con 2.5 miligramos, que son 0.5 cc, completando 3 cc con suero, o 5 miligramos, que son cc con 2 cc de suero para completar 3. Esto en el asma leve. En el asma grave, vean que también se utiliza el salbutamol con inhalador, con un espaciador, y le adicionamos bromuro y patropium, ¿verdad? Que va a depender de acuerdo a la edad, ya sea 250 en los menores de 5 años o 500 en los menores de 5 años. Ya cuando el paciente está en sala de choque, está grave, pues utilizamos nebulizaciones continuas, ¿verdad? Con un equipo especial a las dosis que están ahí escritas, ¿verdad? Y vamos a hacer las nebulizaciones continuas. Si después de, ese es el manejo en la primera hora, y aquí podemos, otra cosa importante, utilizar la prednisolona oral. No es necesario utilizar la prednisolona, la dexametasona intramuscular si el paciente toma bien el medicamento, entonces podemos utilizar la prednisolona oral. Ya en los pacientes más graves, pues se utiliza la metilprednisolona IV o bien la hidrocortisona, la misma dexametasona intravenoso. En la segunda hora, si el paciente no nos mejoró y es un asma leve a moderado, pues ya nosotros podemos adicionar otras 3 nebulizaciones agregando en estos casos el bromuro de patropium en estos pacientes. Y de acuerdo a la mejoría, pues vamos a ir evaluando. Hay que recordar que esto es una evaluación continua y si en la tercera hora no ha mejorado, pues vamos a tratar de mantener saturaciones que sean mayores a 92. Si son menores a 92, hay que hospitalizar y seguro con las nebulizaciones cada 6 horas por 24 horas en estos pacientes, tenerlo claro. Y pues existe la opción también de utilizar ya sea el sulfato de magnesio o el salbutamol intravenoso, ¿verdad? En estos pacientes generalmente
si tenemos nebulizaciones continuas, no utilizamos el salbutamol intravenoso, sino preferimos el sulfato de magnesio, una dosis de 50 miligramos, máximo 2 gramos de tratamiento. Y esto es útil, vean qué interesante, porque aquí les voy a presentar un estudio, hay varios, pero este me gustó, es un estudio de colegas brasileños, donde ellos compararon la técnica de inhalación con un broncodilatador administrado en niños y adolescentes con asma, es un metaanálisis. Entonces, ellos compararon el nebulizador versus el dispositivo presurizado con espaciador. Y vean, cuando ellos vieron la frecuencia cardíaca, no hubo variación, fue exactamente igual. Cuando vieron la frecuencia respiratoria, no hubo tampoco diferencia. O sea, ni en frecuencia cardíaca ni en frecuencia respiratoria veo diferencia de utilizar uno u otro método. Cuando compararon la saturación de oxígeno, tampoco. O sea, la saturación de oxígeno no fue mejor cuando nebulizábamos que cuando utilizamos el espaciador. Y el score de la enfermedad tampoco hubo diferencia. O sea, fue exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros pensamos en un niño que llora, que grita mientras se le pone la nebulización, que en algunos lugares, sobre todo en las clínicas privadas, es costoso, definitivamente esto es una alternativa importantísima y de paso estamos enseñando a los padres del niño a manejar la crisis en su casa. Cuando ellos tomaron las conclusiones, dice, los hallazgos no demuestran diferencias en la frecuencia cardiorrespiratoria, la saturación de oxígeno y las puntuaciones de asma tras la administración de agonistas beta 2 por ambas técnicas, inhalación, nebulización y espaciador con aerocámara a pacientes asmáticos tratados en unidades de emergencia pediátrica. Muchas gracias, esto es lo que tenía y espero que la información compartida sea de mucha utilidad para ustedes y cualquier consulta la pueden hacer a través del chat de YouTube o bien por el correo electrónico. Que estén muy bien, muchas gracias.